Bueno, no ha habido sorpresas, la oposición no ha aprobado las cuentas municipales. Bueno, nosotros ya contábamos con ello. La oposición antes criticaba que no había presupuestos en tiempo y forma, y ahora que están en tiempo y forma, pues eso ya no lo han criticado porque no podían. La oposición criticó, y muy duramente, que no había fondo de inversiones en Teruel, y ahora, como hay FITE, como hay fondo de inversiones, pues ya no lo pueden criticar. Como no hay ingresos suficientes, pues son moderados en su oposición, y antes se quejaban de que tampoco teníamos ayudas de otras administraciones, y ahora que las tenemos, de fondos europeos y del gobierno de Aragón y del gobierno de España a través del fondo de inversiones, también lo critican. Por eso no esperaba convencer a la oposición, porque yo creo que ellos no tienen ninguna ganas, ninguna intención de aproximarse a nuestros planteamientos, ni siquiera de negociar, y plantean cosas que son imposibles. Todas las propuestas que plantean siempre llevan aparejado más gasto. Incluso los fondos europeos que vienen para un proyecto, que solo pueden venir para ese proyecto porque es lo que se solicitó en su momento, y que los fondos europeos no son para gasto corriente, ellos siguen proponiendo florituras que son muy bonitas y que si acaso de cara a la galería, pero que en realidad no son reales, porque los fondos europeos no están para lo que al PSOE de turno se le antoje en cada momento. Por tanto, son unos presupuestos reales, unos presupuestos de tiempos de crisis, de profunda crisis, que tienen que cumplir con las obligaciones que tiene el ayuntamiento, que vamos a destinar el 20% de nuestros recursos, los vamos a destinar al pago de deudas, al pago de préstamos y gastos financieros de esos préstamos. Son más de 1.000 millones de las antiguas pesetas que tenemos que dedicar al pago de la deuda, y esos 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, no los podemos destinar a gasto corriente, como un padre de familia que tiene hipotecas no puede destinarlo a irse al Caribe, y eso lo entiende cualquiera. Y cuando las cuentas son las que son, los ingresos son los que son, ellos siguen como en los años del boom inmobiliario, gastando y proponiéndose gastar lo que no tienen. Pero claro, eso al final se traduce en que no se pagan las obligaciones porque no tenemos dinero para pagarlas. Así que nosotros seguiremos a la nuestra, que es hacer un presupuesto creíble, un presupuesto que se vaya a cumplir, que reduzca la deuda del ayuntamiento, aunque corre un riesgo, y es que les sanee el ayuntamiento y luego vuelvan ellos a malgastar. Lo que me comprometí es que sanearíamos el ayuntamiento, y lo estamos haciendo, y a la vez mantenemos la actividad, y en este presupuesto vuelven las inversiones, y con las inversiones espero que la generación de empleo. Supongo que cuando hablabas de esa inversión hablabas del Parque de los Monotes. La restauración medioambiental de las arcillas, que es como en la Unión Europea lo ha denominado. Bueno, pero esos 700.000 euros vienen del Fondo de Inversiones de Teruel, no de la Unión Europea. Pondremos el dinero que viene de la Unión Europea en el momento en que lleguen el $500.000 de euros que hemos solicitado de anticipo. No lo hemos querido poner en el presupuesto porque aún no tenemos la confirmación escrita. La aportación de la Unión Europea, el día que llegue, la incrementaremos a la partida de inversiones. Bueno, la aclaración era sencillamente porque sobre el Pleno ha volado esa idea, ¿no? La idea de dedicar esos 700.000 euros del FITE a otras actuaciones, porque no se considera, o no consideraban los grupos de la oposición, prioritario el tema del parque. ¿Es imposible? ¿Es una idea que hay que quitarse de la cabeza? ¿Es algo que va a tener en cuenta el equipo de gobierno? ¿No? ¿Te refieres al plan de empleo que propone el PSOE alternativo? No, en general, también Chunta decía, de ese dinero se podía dedicar a otra cosa. Pero ese dinero ellos saben perfectamente. Una cosa es lo que se diga de cara a la galería y de cara a la prensa, y otra cosa es la realidad de las cosas. Los fondos europeos no se pueden destinar, no son fondos europeos para mayor gasto corriente o inversiones que no hayas dicho a la Unión Europea. La Unión Europea no es un banco que subvenciona a ayuntamientos. La gente se tendría que preguntar por qué el único ayuntamiento de España que recibe fondos de la Unión Europea para proyectos medioambientales es el ayuntamiento de Teruel. Eso a lo mejor lo tenemos que explicar un día más despacio. Solo recibe el ayuntamiento de Teruel fondos europeos para restauración medioambiental. ¿Por qué? Porque hemos presentado un proyecto que se ajusta a lo que quiere la Unión Europea. Si yo hubiera propuesto un fondo europeo para arreglar las laderas de la ciudad, seguramente me dirían, oiga, hágalo usted con su propio personal. Nosotros lo que presentamos es un proyecto especial, específico, para toda la zona de las arcillas, porque desde hace 500 años o más es una zona muy degradada de la ciudad, y podemos aprovechar esos fondos europeos para hacerles un parque no urbano, pero sí junto al suelo urbano, a los barrios de Arrabal, San Julián y Carrel, que curiosamente son los que no tienen. Y los barrios
más humildes de la ciudad, los barrios que tienen menos zonas verdes, menos zonas deportivas, que están más congestionados, resulta que ahora la oposición se opone a que nosotros invirtamos ahí, cuando además no vamos a gastar un euro de los ciudadanos de Teruel. O lo ponen otras administraciones de Aragón y de España, o lo sacamos de fondos europeos. Pero yo creo que es un oponerse por oponerse, y planteemos lo que planteemos, lo único que buscan es las discrepancias para hacerse notar. Yo es que me he perdido. ¿Los 700.000 euros del FITE que vienen para ese proyecto se pueden dedicar a otra cosa que no sea ese proyecto? No, los perderíamos. Vale. Y además es un proyecto que desde 2013, 14 y 15 va a ser un proyecto de 4 millones de euros, de los cuales 1.400.000 vienen de la Unión Europea, 700.000 euros cada año vendrán del Fondo de Inversiones de Teruel, 7 por 3, 21, entonces 2.100.000 vendrán del Fondo de Inversiones, y el Ayuntamiento aportará la diferencia hasta los 4 millones con los honorarios de los funcionarios que ya tenemos en plantilla, o sea que no vamos a tener que contratar ninguno más. Por tanto, no saldrá del bolsillo de los turolenses ni un euro para arreglar ese parque, lo habremos conseguido con fondos de los demás. Muy bien.